Muy buenas tardes, bienvenidos todos al seminario de aproximación a las iglesias orientales, un espacio de encuentro y de reflexión conjunta que en palabras de Francisco pretende contribuir a ser artesanos del diálogo, en búsqueda de sanar las heridas del pasado, superar prejuicios y divisiones y dar esperanza a todos caminando juntos. Este segundo ciclo del seminario, en continuidad con el realizado el año pasado, está organizado por el Instituto de Cultura Universitaria y la Cátedra Pontificia, dependientes del Vicerrectorado de Integración, y por la Facultad de Teología de nuestra Pontificia Universidad Católica Argentina. A lo largo del ciclo están siendo presentadas diferentes iglesias orientales a través del testimonio de los máximos referentes de ellas en el país, queriéndonos insertar en el camino ecuménico que ha visto en los años del Concilio Vaticano II hasta el día de hoy significativos pasos en pos de la unidad. Debemos destacar principalmente la contribución de estas iglesias hacia el desarrollo del arte, de la cultura, de la música en las sociedades de Oriente y la positiva influencia en el mundo de Occidente. En la Carta Apostólica Orientale Lumen, San Juan Pablo II, en el año 1995, afirma categóricamente: los hombres y las mujeres de Oriente son para nosotros signo del Señor que vuelve. No podemos olvidarlos, no solo porque los amamos como hermanos y hermanas, redimidos por el mismo Señor, sino también porque la nostalgia santa de los siglos vividos en la plena comunión de la fe y de la caridad nos apremia, nos grita nuestros pecados, nuestras incomprensiones recíprocas. Hemos privado al mundo de un testimonio común que tal vez hubiera pedido evitar tantos dramas e incluso cambiar el sentido de nuestra historia. En este espíritu de fraternidad y de acercamiento al patrimonio de las iglesias cristianas de Oriente se inspiran estos encuentros, siguiendo también los pasos llevados a cabo por nuestro Santo Padre Francisco. El pasado lunes 20 de septiembre tuvimos la ocasión de conocer un poco más sobre la iglesia maronita a través de Monseñor Juan Javid Chamier, eparca maronita de San Charbel, en Buenos Aires. Hoy nos acompaña el doctor Paulo Botta, docente e investigador de esta Universidad Católica Argentina, quien nos dejará una reseña de geopolítica e iglesias orientales. Les recuerdo, como siempre, que podrán ir dejando sus inquietudes, sus lugares de procedencia, sus preguntas, sus comentarios en el chat de la plataforma YouTube por la cual estamos transmitiendo, para que al finalizar la exposición tener un momento para hacernos ecos de todos sus comentarios y preguntas. Sin más introducciones, saludo y te doy la palabra Marco Galo, director de la Cátedra Pontificia de nuestra universidad, para presentar a nuestro invitado de hoy. Marco, por favor. Gracias, Ricardo. Para nosotros hoy es un enorme gusto poder recibir al doctor Paulo Botta, colega, amigo de esta casa, como comentaba anteriormente Ricardo. Yo quiero dar, digamos, algunos rasgos biográficos de Paulo Botta. Él es profesor protitular de la Pontificia Universidad Católica Argentina, donde dirige el programa ejecutivo en Medio Oriente Contemporáneo, doctor y diploma de estudios avanzados por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en lengua árabe por el Ministerio de Educación Superior de la República Árabe de Egipto. Paulo Botta es licenciado en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba, es profesor titular e investigador de la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad del Salvador, investigador principal de la carrera de docente investigador científico de la Universidad de la Defensa Nacional, UNDEF, investigador senior del Institute for Global Studies, Roma, Italia, investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, miembro consejero del CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
Paulo Botta hoy nos ayudará un poco a profundizar todos los aspectos, como se decía anteriormente, sobre la relación entre Iglesia Orientale y la geopolítica hoy presente en la zona donde appunto viven estos grupos de cristianos. Y nos parece muy importante, muy interesante su enfoque, porque nos ayudará en un tiempo tan complicado, donde también se ha buscado países como Siria, Irak, casi una construcción de destrucción de estos dos estados, digamos. Entonces, tenemos un Medio Oriente en continua evolución. Entonces, me parece importante escuchar con mucha atención la reflexión de Paulo Botta, al cual yo doy con gran gusto la palabra. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en casa, un profesor de la Universidad Católica. Estamos en casa y también dándoles la bienvenida a todos los que se suman. Digamos, ciclo sobre iglesias orientales que comenzó el año pasado, han estado hablando los representantes de las distintas iglesias en la República Argentina. Por lo tanto, mi presentación de hoy es un tanto distinta, porque presenta una perspectiva de carácter político, no una presentación de la historia y las características de cada una de estas comunidades eclesiales. Pero en realidad me parece que, como decía Marco, es complementario y además ayuda a la explicación, porque no podemos hablar, en el caso de las comunidades que viven en la región de Medio Oriente, de comunidades que viven su fe sin tener en cuenta cuál es el contexto político en el cual lo están haciendo. Y en este sentido, ese va a ser mi objetivo de hoy, presentar el contexto político y qué significan los cambios que están teniendo lugar en esta región para particularmente las comunidades cristianas. En este sentido, antes de comenzar, creo que hay un par de cosas que me gustaría señalar. En primer lugar, que no son eminentemente políticas, pero tienen un gran impacto político. La primera de ellas es la que podríamos denominar que desde un punto de vista histórico, algo que se ha señalado aquí en ocasiones anteriores, pero que no por ello deja de ser muy relevante, y es: las comunidades cristianas son comunidades originarias. No debemos nunca perder de vista que el cristianismo nació en lo que hoy conocemos como Medio Oriente, y que incluso hasta finales del siglo XIX o inicios del siglo XX, pues cuando recién nace el concepto de Medio Oriente, muchas de las referencias que se hacían hacia esta región tenían que ver con Tierra Santa, con los lugares santos. Por lo tanto, aún se recordaba hacia fines del siglo XIX y se hacía mucho hincapié en esto. Pero las comunidades cristianas son originarias del lugar. El cristianismo nació ahí, aquí se ha hecho referencia, la primera vez que son llamados cristianos, de acuerdo a los Hechos de los Apóstoles, aparece en Antioquía. Pedro funda una iglesia en Antioquía. Los más importantes sedes patriarcales de la antigüedad, a excepción de Roma, están todas en esta región que hoy nosotros denominaríamos Medio Oriente, ¿sí? Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla. Por lo tanto, digamos, no es algo importado. Y eso es fundamental entenderlo, les decía, porque a veces algunos grupos que representan a los cristianos como una especie de quinta columna que ayuda a poderes del exterior, tienden a olvidar esto, que es una verdad histórica, ¿no? Es indiscutible. En segundo lugar, desde el punto de vista teológico, hay otro punto que me parece que es muy significativo, y es: a pesar de las diferencias litúrgicas, a pesar de las diferencias lingüísticas, a pesar de las diferencias canónicas que pueden existir, en realidad las comunidades cristianas del Medio Oriente, lo han visto aquellos que han seguido este programa a lo largo del año pasado y lo que va de este año, pues no hay una diferencia central en los puntos más básicos de nuestra fe. Esto es la Trinidad y la Encarnación. Las diferencias que pueden existir, hoy sabemos muy bien que tienen mucho más que ver con cuestiones de carácter lingüístico, con cuestiones de carácter histórico, que con una cuestión de tener una fe distinta, ¿no? Entonces, esos dos puntos, ¿no? Las comunidades cristianas en Medio Oriente no son extranjeras, ahí nació el cristianismo, y por otra parte se mantiene la misma fe, donde las diferencias tienen que ver con cuestiones como el caso de las iglesias ortodoxas, la primacía del Papa, pero no ni en la Trinidad ni en la Encarnación. Y aún las iglesias
con los cuales hemos estado separados antes de los 7 primeros concilios, en realidad después de las declaraciones cristológicas conjuntas que la Iglesia Católica ha firmado a partir de los años 60, pues hay un gran reconocimiento de que ha habido mucho de diferencias culturales antes que diferencias de carácter teológico. Bien, yendo hacia el punto que a nosotros más nos interesa, que es lo estrictamente político, hay un dato que a mí siempre, o mejor dicho, un hecho que me gusta recordar. Hay un documental muy interesante sobre la Iglesia Siriana Ortodoxa, hecho a inicios del año 2001, que se llama La Perla Escondida. Los que tengan, por favor, la posibilidad de hacerlo, véanlo. Es un hermoso documental acerca de la historia de las comunidades cristianas de lengua aramea a lo largo de la historia y su riqueza cultural. Este documental, les decía, finaliza en el año 2001 con una idea diciendo, bueno, los tiempos más duros han pasado, probablemente el futuro vea mejores tiempos para las comunidades cristianas en Medio Oriente, ¿no? Dando un mensaje esperanzador. En el año 2001, eso parece hoy casi tan lejano, pero 20 años después, en realidad esas expectativas tan positivas que el documental al cual hacía referencia mencionaba, pues no se han visto concretados. Por el contrario, hemos visto a lo largo de los últimos 20 años inestabilidad política, emigración, persecución, y las comunidades cristianas, por lo menos en los países que nosotros identificamos como de mayor proporción de comunidades cristianas, el caso de Irak y Siria, como recién se mencionaba, han estado pasando a lo largo, por lo menos en el caso de Irak, desde el año 2003, y en el caso de Siria, el año 2011, con situaciones gravísimas desde el punto de vista político, que han significado que las comunidades cristianas en estos países hoy representen un 20% de lo que representaban a inicios del siglo XXI, ¿no? En estos 20 años, cuando se esperaba que todo iba a ser para mejor, en realidad la inestabilidad política ha generado una situación de emigración y virtual, en algunos casos desaparición, de las comunidades cristianas en la región del Medio Oriente. No solamente en estos países, sino en otros países donde anteriormente ha habido una presencia cristiana significativa, también se evidencia una disminución en términos relativos de la comunidad cristiana. En este caso me refiero tal vez a países como Líbano, o también a países como Irán o incluso Turquía, ¿no? Por lo tanto, hay un hilo conductor en todas las comunidades. El futuro que se esperaba tan positivo a inicios del siglo XXI, pues no se ha concretado de esa manera. Por el contrario, hoy se encuentran enfrentando mayores desafíos y problemas que los que hacían hace simplemente 20 años atrás. Ahora bien, cuando tenemos que acercarnos a esto desde el punto de vista político, tenemos que tratar de entender cuál es una especie de paradigma explicativo que nos puede ayudar a entender lo que ha sucedido sin perdernos en una especie de recolección de datos que nos hacen perder de vista la tendencia, ¿no? Entonces, cuando uno ve una situación, tenía un profesor que siempre repetía, no hay que decirla ahora viendo solamente las manecillas de los segundos, sino que para decir la hora hay que ver la manecilla de los segundos, la de los minutos, la de la hora. Por lo tanto, a veces se requiere una visión que vaya más allá de la simple reseña de los hechos desde una perspectiva de carácter eminentemente cronológico. Desde ese punto de vista, y en el aspecto político, hay dos grandes tendencias que explicarían la situación que está pasando las comunidades cristianas en la región. La primera de ellas es la que le voy a denominar la crisis del Estado liberal. La segunda de estas crisis es tal vez la más visible, que es la que está representada por las ideologías islamistas violentas, salafistas, yihadistas, que identifican a las comunidades que no siguen su particular visión del Islam como enemigos y lesivos para la constitución de sus mismas sociedades. Ahora bien, centrémonos en la primera, la crisis del Estado liberal en Medio Oriente. Como una especie de formación profesional, yo vengo del ámbito de las relaciones internacionales, se ha convertido en una especie de lugar común hablar en nuestra disciplina de la crisis del orden liberal a nivel global. Con esto lo que básicamente se hace referencia es que aquellos principios
que han organizado el sistema internacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, aquellas instituciones que se conformaron al respecto, pues están hoy en mayor o en menor medida en discusión. Aún los principios de los años 90, donde se enfatizaba la idea tal vez de un globalismo que iría avanzando sin ningún tipo de oposición en términos ideológicos, también está siendo puesta en discusión en el día de hoy. Por lo tanto, está muy claro que a nivel del orden internacional, del sistema internacional o el nivel internacional, como ustedes quieran, el orden liberal y el sistema liberal está siendo puesto en discusión. Ahora bien, no es una discusión que se pueda limitar pura y exclusivamente al ámbito internacional, sino que desde el punto de vista local, doméstico, como quiera denominarse, pues también el orden liberal está siendo puesto en discusión. Y en el caso de Medio Oriente podríamos decir que los estados liberales que se conformaron en los años 20, 30 del siglo pasado, pero particularmente, sobre todo a partir de la segunda posguerra mundial, que es un sistema estatal que mayoritariamente se conforma en esos años, con excepciones, por supuesto, en cuanto a liberalidad me refiero, pero casi todos los estados fueron conformados a partir de estructuras que habían sido importadas desde el exterior. En ese sentido, hay algo de razón en el sentido de que han sido estructuras políticas con un alto grado de artificialidad en la mayoría de los casos. Ahora bien, esos estados de carácter liberal están hoy en discusión. Básicamente un punto que es el que afecta centralmente a las comunidades cristianas, que tiene que ver con el principio de ciudadanía y el lugar que tiene la religión en la vida pública. De acuerdo a los principios liberales, el principio de ciudadanía, esto es, la ciudadanía es el vínculo jurídico que reúne a la unidad política con los seres humanos, no implica ningún grado de diferenciación que haga caso a las diferencias religiosas o a las diferencias lingüísticas. Todos son ciudadanos, todos son iguales ante la ley. Y el punto de vista liberal también implica que la religión tiene un lugar reconocido en el ámbito privado, pero que en el ámbito público tiene un lugar, en ese sentido, relativamente limitado. Hay casos, por supuesto, de excepciones, tal vez en algunos países árabes del Golfo, pero habían sido eso, ¿no? Excepciones. O a veces algunas figuras que tenían una base de legitimidad de carácter religioso, pero luego el día a día del Estado se manifestaba y se ordenaba de acuerdo a instituciones de carácter liberal. Pues este orden liberal hoy está siendo discutido. Y no solamente en un Estado, no sé, tal vez uno pueda pensar, como recién mencionábamos, no sé, Arabia Saudita, un Estado que ha hecho del lugar preeminente que tiene el rey saudí como defensor y protector de los dos lugares más santos del Islam, sino también podemos sumar otros ejemplos. Pensemos tal vez en Irán, que desde la revolución de 1979 es un Estado que se denomina República Islámica de Irán, y hace desde una particular lectura del chiismo y del lugar que le corresponde a la comunidad religiosa en la vida política, el eje del ordenamiento político del país. Pero no es el único caso. Pensemos tal vez en los avances que ha tenido la religión en otros países. Estoy pensando tal vez en este proceso que algunos denominan reislamización de Turquía bajo el gobierno del Partido Justicia y Desarrollo, que ha tenido tanto referencias en la prensa, pero también podemos ubicar las modificaciones de las leyes de ciudadanía en el Estado de Israel a partir del año 2018, si mal no recuerdo. Por lo tanto, digamos, no es algo que sea privativo de un solo Estado. Hay una tendencia global hacia la modificación de ese orden liberal, y ahí aparece un punto central. Ya no la religión. La religión aparece y tiene un lugar central dentro no solamente de la identidad en términos sociales, sino que luego esa identidad en términos sociales reclama para sí una preeminencia en el ámbito jurídico-político. Y por lo tanto comienzan a aparecer algunos sectores, que obviamente son los mayoritarios, que se ven beneficiados, legalmente hablando, por profesar una determinada religión, y otros sectores
en este caso los cristianos y también otras minorías religiosas, que no alcanzan en muchos lugares ese nivel de protección que se les asegura a todos. Y aunque no sea ese nivel de protección, porque eso sería tal vez muy extremista, es cierto que comienzan a aparecer, y en algunos casos tímidamente, aunque no sea una oposición legal, por lo menos sí una oposición en términos culturales y sociales hacia aquellos sectores que no se los considera en última instancia miembros plenos de esa comunidad. Estos son procesos, de más está decir, muy lentos. Estos son procesos que no son lineales, estos son procesos que tienen avances y sus retrocesos, pero en el fondo es algo que estamos viendo en la región de Medio Oriente, ¿no? Los estados liberales están resquebrajándose y son utilizados políticamente los criterios de identidad, y particularmente los de carácter religioso, para fortalecer algunas opciones políticas, y eso trae consecuencias bastante lesivas para las otras comunidades cristianas que a veces ven, aunque más no sea socialmente y no en los peores casos legalmente, el reconocimiento de sus derechos como el resto de sus conciudadanos, ¿no? Por lo tanto, eso genera distintas soluciones desde el punto de vista de las estructuras políticas, ¿no? Pensemos tal vez en lo que están en algunas zonas del territorio sirio que han sido, digamos, han tenido algún nivel de autonomía de hecho en las zonas kurdas, y el lugar que se le da a las comunidades cristianas que son minoritarias en la región, o la misma situación que se ha planteado también en Irak en los últimos años, donde hay algunos escaños que están, digamos, reservados para los cristianos, o la misma situación que se plantea en el sistema parlamentario iraní, donde 5 de los 290 escaños del Parlamento están reservados para minorías religiosas. Por lo tanto, digamos, se generan diversas respuestas en cuanto a la ingeniería institucional, pero que en el fondo son soluciones que son son soluciones a una crisis o a un desconocimiento de los principios liberales clásicos, donde todos los ciudadanos eran iguales independientemente de su religión, y la religión solamente tenía un lugar reservado en el ámbito privado. Por lo tanto, esto me parece que a mí es una crisis estructural, ¿no? Que en realidad atraviesa todos los estados, no solamente aquellos de mayoría musulmana, no solamente aquellos sunitas, no solamente aquellos que han estado menos vinculados a los sistemas políticos denominados occidentales, sino que es una especie de idea general que va en la región, va tomando forma. Y por lo tanto, ahí las comunidades cristianas minoritarias de por sí, bastante muchas veces más afectadas por algunas crisis que han tenido lugar socioeconómicas en los últimos tiempos, son precisamente las más afectadas. El segundo de los elementos que también vemos es el que tiene mayor visibilidad en términos mediáticos, y es el ataque que se está generando por parte de algunos grupos que nosotros denominamos salafistas yihadistas, esos grupos que hacen sur de ideologías islamistas extremistas, violentas, que pretenden establecer estados islámicos a través del recurso del uso de la fuerza, y en ese recurso del uso de la fuerza, y aplicando una lectura muy restrictiva de los primeros tiempos del Islam, requieren que aquellos grupos que no sean musulmanes tengan un estatus jurídico específico reconocido en el Islam, que se llama población eximni, que implica en el fondo unos derechos y obligaciones distintas en el Estado. Por tanto, en el fondo, la diferencia que hay no es que los dos, tanto sean los grupos que niegan la herencia liberal como los grupos salafistas y yihadistas, en el fondo los dos se oponen a esos principios a los cuales hacía mención. Lo único que unos lo hacen de una manera muy espectacular a través del uso de la fuerza, de una manera tremendamente agresiva, en realidad no solamente hacia las minorías, sino básicamente hacia sus propios conciudadanos en primer lugar, porque siempre hay que reconocer los que sufren la violencia de estos grupos no son solamente las minorías, son particularmente todos los ciudadanos de estas. Por lo tanto, las ideologías islamistas son uno más, y tal vez el más espectacular, mencionaba, pero no son el único desafío que deben enfrentar las comunidades minoritarias, particularmente las iglesias orientales en la región. Lo que tenemos en este caso es la aparición de estos grupos
a partir de crisis del Estado, ¿no? Cuando el Estado pierde el monopolio del uso de la fuerza, cuando el Estado está en una franca disolución, cuando el Estado se encuentra enfrentado por guerra civil, cuando el Estado se encuentra en conflictos que son asustados desde el exterior, pues en ese caos social, algunas de estas ideologías toman fuerza y son precisamente por lo que quieren imponer una visión tremendamente restrictiva del Islam, las que terminan sufriendo muchas veces las comunidades cristianas, y lo hemos visto tal vez en el caso de Siria, en el caso de Irak, son recordatorios muy importantes, o en el caso de la guerra civil en Libia también, los mártires coptos que han sufrido una violencia, han sido asesinados particularmente por su fe, no por otra cuestión, ¿no? Entonces, fíjense hacia dónde llega, ¿no? Por lo tanto, si nos fijamos en términos generales, podríamos decir que esta última tendencia, que es la que tiene mayor visibilidad, es una tendencia que en cierta medida es relativamente fácil de solucionar, si se llega al caso, porque básicamente lo que requiere es la estabilización en términos de seguridad y en términos políticos, ¿no? Porque si esto se ha dado lugar cuando el Estado está crujiendo, cuando el Estado no se encuentra en su apogeo, pues una vez que el Estado se vuelve a organizar, pues estos bolsones de violencia salafista y yihadista tienden a desaparecer, que es lo que hemos visto también en estos dos casos que mencionaba, particularmente en Siria y en Irak. Ahora bien, la primera de las tendencias, que es la crisis del Estado liberal, ya no depende de la estabilización en términos de seguridad de los estados, sino que requiere de la conformación de arquitecturas institucionales que tengan fruto de un consenso político que asegure el papel de las minorías, en este caso de las cristianas, ¿sí? Pero también de otras tal vez minorías lingüísticas, y ese mismo concepto de minoría ya es bastante restrictivo en muchos casos de los derechos y obligaciones que pueden tener estos ciudadanos. Por lo tanto, lo que vengo a compartir aquí con ustedes es esto, ¿no? Si el Estado se estabiliza, lo que tiene más visibilidad mediática tenderá a desaparecer, pero luego eso no significa que no van a desaparecer los problemas, por el contrario, se van a requerir de arquitecturas institucionales que aseguren a las comunidades que comencé diciendo, no son extranjeras, que han formado parte muy relevante de la vida cultural de estos países desde hace cientos de años, que les asegure un lugar que no se los convierta precisamente en comunidades áreas o grupos que sean una especie de ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Por lo tanto, como ustedes ven, es mucho más complejo de lo que a veces podemos identificar en términos muy generales, o identificarlo pura y exclusivamente como el desafío que representa ISIS o otros grupos salafistas y yihadistas. En realidad es un desafío mucho más profundo. Y que a eso además le aseguramos que las crisis por las que están viviendo estos estados, en realidad no es la única crisis que vive la región de Medio Oriente, porque hasta ahora nos hemos fijado como si fuera una crisis de carácter estatal, una crisis de carácter doméstico, ¿no? Porque en realidad uno de los graves problemas por los que está atravesando la región de Medio Oriente es precisamente una región que está afectada por tres crisis paralelas. Una es lo que acabo de mencionar, que es la crisis de las unidades políticas. No hay sistema político en la región de Medio Oriente que no esté pasando, por lo menos, si no por estas situaciones lamentables de guerra civil, como les comentaba recién, en el caso tenemos ejemplos de Yemen, de Libia, de Siria, pero como mínimo también hay situaciones de tensión política, ¿no? Piensen lo que está pasando en otros estados, el caso de Irán, de Israel, de Turquía, por mencionar algunos estados también, ¿no? Entonces, esa es una crisis, pero hay un segundo nivel de crisis que también afecta a estas crisis domésticas, por cierto, que es lo que le llamamos la reorganización del orden regional en Medio Oriente, porque el orden que emergió como resultado no solamente de la Segunda Posguerra Mundial, sino del fin de la Guerra Fría, también se encuentra en discusión. Y hoy las grandes potencias de la región intentan reorganizar la región en función de sus respectivos intereses.
Y este ámbito de competencia regional que se da con actores tan influyentes como Irán, Turquía, Israel, Arabia Saudita, Qatar, Egipto, por nombrar tal vez a aquellos que demuestran de manera más asertiva su vocación de convertirse en potencias regionales, termina luego obviamente afectando la estabilidad o la inestabilidad de los sistemas políticos, no solamente los propios, sino también los externos. Y en tercer lugar, para agravar aún más la situación, esas crisis domésticas y esa crisis regional se encuentra en un ámbito que está caracterizado por las mismas potencias como de competencia global entre las grandes potencias. Los documentos de los Estados Unidos de América, de la República Popular China, de Rusia, pues hablan abiertamente de competencia. También incluso podríamos hablar del Reino Unido, que su guía de pensamiento estratégico publicado en abril de este año se llama así precisamente, Global Britain in a Competitive Age. ¿Sí? También Francia, en la revisión estratégica que ha realizado en enero de este año. Por tanto, no hay potencia global, y pues me identifico básicamente aquí a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que no ve al mundo como un gran tablero de ajedrez en busca de algún nivel de preeminencia. Hemos visto en estas últimas semanas lo que es el Indo-Pacífico, seguramente en Medio Oriente, por supuesto, que no es un lugar que esté fuera de competencia, pero África subsahariana, etc. Por lo tanto, tenemos estos 3 niveles de tensión: sistemas políticos y económicos a nivel interno, con una crisis del orden liberal y grupos violentos ante la pérdida del monopolio del uso de la fuerza por parte de los estados; competencia a nivel regional, buscando reorganizar el sistema en función de las apetencias, los intereses y la capacidad de los estados que se perciben a sí mismos como no uno más, sino como estados que son primus inter pares en el resto de los estados de la región, y a la vez todo esto se realiza en medio de un sistema internacional caracterizado como de competencia global. Pues en esta situación, de más está decir que la situación de las comunidades cristianas es bastante complicada, y como ustedes ven, no se agota el problema simplemente con la desaparición de ISIS, sino que es un problema mucho más profundo. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos o qué pocas cosas podemos afirmar, ¿no? La crisis del COVID nos ha vuelto mucho más realistas o humildes a la hora de mirar el futuro, ¿no? Pero digo, ¿qué pocas cosas podemos decir hoy? En primer lugar, las crisis que están teniendo lugar hacen que lo que ha vivido la región en los últimos años nos puede indicar una cosa muy clara: nada va a volver a ser igual. Y esto nada va a volver a ser igual implica, entre otras cosas, reacomodar muchos de los sistemas políticos de la región que han pasado por momentos de muchísimo estrés o incluso de reorganización plena por fruto de guerras civiles, y por lo tanto tenemos que estar muy atentos a cuál es la ingeniería institucional que termina conformándose, porque eso seguramente tendrá un impacto central en las comunidades cristianas. En segundo lugar, referido particularmente a las comunidades cristianas, hay una realidad que es muy triste, pero que hay que aceptarla, y es muy difícil detener la emigración de los grupos cristianos de la región, ¿no? En algunos países incluso se da una especie de paradoja, ¿no? Porque las comunidades cristianas o muchas comunidades minoritarias, por la misma situación de tensión que se vive a nivel social, son comunidades con un alto nivel de preparación profesional, y por lo tanto ese alto nivel de preparación profesional es lo que a veces les abre las puertas para facilitar su emigración. Entonces, las tensiones internas, su propia preparación, hace que el proceso de migración sea, en el mejor de los casos, difícil de detener. Por supuesto que todo el mundo está de acuerdo en que no es la mejor solución, todo el mundo está de acuerdo en que no es lo deseable, pero también hay que fijarse en el lado humano de a veces muchas familias o padres de familias que tienen que decidir y terminan pensando que lo mejor a corto plazo o a mediano plazo para su familia es precisamente en la emigración. Por lo tanto, si eso es lo que tenemos, que nada volverá a ser lo mismo, la emigración es tal vez algo difícil de detener, ¿qué podemos ver hacia los próximos años basándonos en esto que estamos mencionando? En primer lugar, tener en cuenta que
crisis del orden liberal no es algo que afecte solamente a Medio Oriente, sino que yo diría que es un fenómeno de alcance global, y por lo tanto seguiremos viendo cómo reemergen factores de carácter religioso como fuentes de inspiración para las conductas sociales, como criterios de identidad, y ahí, bueno, hay que estar muy atentos, porque seguramente la construcción, como pasa siempre de nosotros, pasa básicamente por la construcción del otro, y en este sentido creo que va a ser muy importante que todo el mundo empatice una y otra vez esto con lo que había comenzado mi exposición, ¿no? No son comunidades extranjeras, son comunidades que viven en la región desde el inicio, y que por lo tanto no son algo, y además que a lo largo de las décadas, de los siglos, han influenciado de manera muy positiva a la vida social, cultural y política de los países de la región. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? En segundo lugar, cómo esta especificidad de este fenómeno político va a impactar en cada uno de los países no va a ser la misma. Por supuesto, son sociedades distintas, con estructuras políticas distintas, pero nada se va a agotar pura y exclusivamente con la vuelta de la paz, sino que creo que una vez que vuelva la paz, muchos de estos países de la región habrá desafíos por delante, que aún en estados en los cuales, por suerte, no han tenido que enfrentar guerras civiles, el mismo desafío va a seguir perdurando, ¿no? Esa es una cuestión. ¿Qué se puede hacer? O mejor dicho, a veces uno se dice, ¿no? Entonces dejemos de decir todo esto, una especie de gran diagnóstico, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Me parece que lo que estamos haciendo esta tarde aquí, y lo que viene haciendo Marco, nuestra institución desde hace más de un año, es muy claro, ¿no? De darle visibilidad al problema, ¿no? Es la mejor forma de comenzar, ¿no? Saber que existe muchas veces un problema, de que es un problema que puede tener consecuencias humanitarias muy graves, y que en un mundo que siempre enfatizamos, la idea de que algo que es globalizado no es privativo de nadie, nada queda como si fuera en un compartimento estanco, pues en el fondo siempre termina afectándonos. Y por eso concluyo, no solamente a nivel político, con lo que había iniciado, hay que recordar siempre que desde el punto de vista de la fe no hay ninguna diferencia. Tienen exactamente la misma fe, e incluso tienen mucho derecho a ser considerados, por lo menos desde ese punto de vista de la transmisión, verdaderamente como los primeros, los hermanos mayores, que gracias a ellos, a estas comunidades, transmitieron la fe al resto de la humanidad. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Botta, porque nos ayuda un poco a entrar en la complejidad de los temas, en la complejidad de una realidad, como usted señalaba, muy diversificada. Una cosa es hablar del Líbano, una cosa es hablar de Libia, otra cosa de Irak o de Irán. Entonces me parece que seguramente una cosa que emerge dal suo diagnóstico è, por ejemplo, la differenza che esiste históricamente, corrígeme se estoy equivocado, que es el tema de la relación entre Estado e Iglesia, mientras por la Iglesia católica, también a través del régimen concordatario, de alguna manera hay una separación entre religión y política, un poco siguiendo el modelo islámico, donde la Umma reúne todo, religión y política. Un poco las iglesias orientales han vivido, no sé si condicionada por, digamos, el clima cultural, por la historia también de ser poblaciones dhimma, ¿no? O sea, protegida. Entonces, si también esto de alguna manera ha complicado porque la Iglesia no ha vivido por su historia una autonomía tal que de alguna manera ha sido arrastrada con esta crisis del sistema político liberal, como tú acennabas. Esta es un poco una afirmación pregunta, un poco para abrir los temas. Poi hay diferentes preguntas que ahora luego Ricardo comenzará a presentar.
Saludamos a Pablo que se unió al encuentro. Buenas tardes. Sí, Marco, coincido plenamente. El hecho de el desarrollo de estas comunidades no se ha dado como se ha dado en los países de Europa Occidental. Y eso no solamente que ha condicionado su desarrollo como propia comunidad, sino también su desarrollo cultural, su capacidad de influencia política. Y por eso tal vez en muchas de estas comunidades, desde finales del siglo XIX, la primera parte del siglo XX, vieron a veces casi con los brazos abiertos, ¿no? La llegada de hermanos en la fe, sobre todo en países europeos, porque veían en esas posibles experiencias que pudieran capitalizar a los fines de mejorar su situación, no con una finalidad de convertirse en quinta columna, ni mucho menos, sino cómo se podían generar estados modernos. Por eso los cristianos en muchos de estos lugares son los grandes modernizadores en términos culturales, ¿no? Piensen ustedes en Michel Aflaq, que en algunos grupos de socialismo, el nacionalismo árabe, o los libaneses creando diarios por todo el mundo árabe, ¿no? Para mostrar ejemplos, incluso el más antiguo de ellos, ¿no? Que sigue publicándose hasta el día de hoy. Digamos, entonces, hay que entender eso, ¿no? Han visto a los países, a las experiencias sociales, las comunidades básicamente católicas en Europa Occidental, como una especie de inspiración hacia finales del siglo XIX, cuando, no lo hemos mencionado aquí, pero es un tema también político muy interesante, cuando llega un movimiento político que va a tener gran implicancia en la región del Medio Oriente, que es el nacionalismo. Porque cuando el nacionalismo, que es un movimiento político que no nace en el Medio Oriente, sino que nace en Europa en el siglo XIX, cuando llega hacia finales de ese siglo a Medio Oriente, pues es un gran desafío, ¿no? Porque esta idea tan simple, tan atractiva, pero tan compleja a la vez, de que cada comunidad cultural, lingüística, religiosa debe necesariamente tener una propia estructura política, en sociedades que son históricamente multiculturales, como la región del Medio Oriente, es innegable que generen divisiones, que generen rispideces y que se generen los tremendos procesos que hemos visto a lo largo del siglo XX. Por eso, en ese sentido, la idea de la generación de estados de carácter liberal fue también recibido por las comunidades cristianas en la región. Muchas gracias, doctor Bota. Interesantísima reflexión para comprender un poco estas perspectivas geopolíticas donde se enmarcan las iglesias orientales que estamos presentando a lo largo de este ciclo. Quiero recordarles a todos los que nos están viendo por la plataforma que el ciclo queda grabado y que se podrá ver en la plataforma YouTube de nuestra universidad. Y también pueden encontrar este video grabado en la página del Instituto de Cultura Universitaria, www.uca.edu.ar/IQ. Bueno, mientras acercamos ahora con Marco las preguntas para el doctor Bota, quiero agradecer las visitas de todos los que están siguiendo la transmisión. Más de 30 vistas tenemos en este momento, procedentes de la ciudad de Buenos Aires, de La Tablada, de José C. Paz, de La Plata, de Santa Fe, de Mendoza, de Posadas, de Lima, Perú, de Uruguay, etc. Ahora sí, Marco, si te parece, vamos leyendo algunas de las preguntas. Comienzo yo, después te cedo la siguiente a vos. La primera que tengo por aquí. La crisis estructural del Estado liberal en Medio Oriente, con la restricción de la esfera religiosa pública, se debe a la irrupción religiosa del islamismo, a las ideologías políticas ultranacionalistas, a ideologías económicas colectivistas, o un poco bien entremezclado. Y esa crisis del Estado liberal, ¿a qué se debe también en Latinoamérica? Bueno, es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Siempre cuando nosotros desde la ciencia política no queremos dar una respuesta concreta, decimos que todo es multicausal y de esa manera tratamos de salir del paso, ¿no? Pero no voy a hacer eso, sino que voy a decir algo, ¿no? En caso de América Latina o Iberoamérica, mucho no puedo decir, no es mi área particular de especialización, pero me imagino que algunos puntos sí que podrían ser aplicables. Básicamente yo lo que diría es que hay una especie de círculo que se ha cerrado en términos ideológicos en Medio Oriente. ¿Por qué digo esto?
Cuando los grupos nacionalistas de finales del siglo XIX se preguntan prácticamente, estoy pensando en el Imperio Otomano, el Imperio de Irán, o incluso en Egipto, que son las grandes unidades políticas de finales del siglo XIX en la región, cuando se preguntan cuál es la causa del atraso, por qué pierden guerras, por qué no son tan avanzados como otros estados desde el punto de vista tecnológico, pues la respuesta que se da, no diría, digamos, por los mismos caminos, pero se llega exactamente a la misma respuesta, es el problema es la religión. ¿Sí? La religión ha sido la que ha agotado las fuerzas, la que ha limitado el proceso de innovación, y por lo tanto, cualquier proceso de modernización va a tener sí o sí que verse en términos de secularismo, en términos de modernización, y modernización entendida como europeización, con un gran énfasis en lo tecnológico. Esta es un poco la respuesta general, por supuesto simplificando, que se da hacia finales del siglo XIX. La religión es el problema, ¿no? Mientras más nos alejemos de la religión, va a ser mejor. Posteriormente, después de sufrir el fin del Imperio Otomano, la reestructuración de Irán, la generación de nuevos estados, pues se generan unidades políticas con un alto grado de artificialidad, muchas de ellas con gran apoyo desde el exterior. Esto es, los que gobiernan no tienen básicamente una gran legitimidad de origen en términos políticos, sino que tienen un gran apoyo exterior. Y esas nuevas estructuras prometen resolver los problemas, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar, vamos a hacer, digamos, la economía va a ir mejor, la vida va a tener más calidad, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Rápidamente, en 20, 30 años, esas estructuras políticas se muestran insuficientes para satisfacer los derechos. Y así vemos cómo en los años 50, en la región de Medio Oriente, en casi todos los países, vemos cómo se dan golpes de estados por grupos políticos que mezclan un poco el nacionalismo con muchas ideas de socialismo, ¿no? Entonces, el panarabismo de Nasser, por un ejemplo, tal el hecho más significativo, donde dicen, mire, es cierto, las fronteras interestatales son resabios de colonialismo, lo que tenemos que tener es hacia la unidad, implicar con economías controladas por parte del Estado, donde el Estado tenga un gran papel central, y todas estas monarquías que nos dejaron las potencias occidentales hay que sacarlas ahí, ¿no? Y es un poco la tendencia de esa época. Y 20 años después o 30 años después nos encontramos con los mismos problemas y entonces aparecen muchos de los grupos que en vez de decir, como se decía al fines del siglo XIX, el problema es la religión, es como es precisamente el moto, el logo que dice de la hermandad musulmana es la religión es la solución. ¿No? Entonces, por eso digo que se cumple, digamos, un círculo perfecto en términos ideológicos, ¿no? Lo que hacía 100 años atrás se decía que era la religión era el problema, hacia finales de los años 70, con gran énfasis, sobre todo después también de la Revolución Islámica de Irán, de algunos procesos de islamización fuerte en otros países de la región, emerge como la solución. Y entonces en este sentido vemos como una especie de revival. Entonces, no es hoy en día uno tal vez de los problemas que tiene el Estado liberal, es que el Estado liberal es atacado en términos ideológicos por los resabios ideológicos de todos estos procesos históricos de largo del siglo XX. Entonces, lo atacan los socialistas, lo atacan los que tuvieron los años 50, lo atacan los musulmanes islámicos desde los años 70 en adelante, lo atacan los republicanos más vinculados económicamente a los intereses del exterior de los años 40, lo atacan, todo el mundo lo ataca, y en ese sentido es un ataque multidimensional que se da a ese Estado liberal que en algunos casos se intentó establecer. Creo que por eso digo, no, dije que era multicausal, pero lo expliqué. O intenté hacerlo. Muchas gracias, Paulo. Marco. Sí, otra pregunta para el doctor Botta. ¿Cómo entraría en la lógica geopolítica el apoyo de Rusia, China, Turquía a la neutralidad argentina ante el avance oscurantista talibán? Oscurantismo en el sentido de que han retrocedido en las libertades en universidades, hospitales, etc. Esta es la pregunta. Perfecto. Una de las características del sistema estatal de la región esta que nosotros denominamos Medio Oriente es que, como indiqué, muchas de sus unidades políticas, no todas, pero muchas, tienen un alto grado de artificialidad. Pero en realidad,
después de esa artificialidad de origen, no significa que después de 2 o 3 generaciones no carezcan de entidad propia esas unidades. Y por lo tanto, aunque podamos hablar de que algunos, por ejemplo, no sé, países árabes del Golfo, cuando uno ve las fronteras establecidas con una especie de lápiz en el mapa, pues parecían muy artificiales, hoy eso no es así. Hoy verdaderamente tiene entidad. ¿Por qué digo esto? Porque la lógica de los intereses estatales, la lógica de los intereses nacionales es la que termina primando en la región. Y entonces, cuando prima esa lógica, es nosotros que podemos ver cómo los estados, cuando hay un problema de carácter regional, como es el caso que se presenta en Afganistán, vemos que el pragmatismo y los intereses priman mucho más que cualquier otra consideración. Entonces ahí vemos como China va a hacer su juego basado pura y exclusivamente en sus intereses, Rusia exactamente lo mismo, Irán exactamente lo mismo, todos los países limítrofes, por mostrar un ejemplo, ¿no? Por lo tanto, creo que nunca hay que dejar de tener en cuenta este tema, ¿no? Los intereses de cada uno de los estados expresados en términos, yo diría, casi realistas desde el punto de vista de nuestra disciplina, y ver que a veces los coexisten con otras consideraciones. Esto es la búsqueda de poder, la búsqueda de prestigio, también coexiste con criterios identitarios de carácter religioso, con afrentas reales o imaginarias desde el punto de vista histórico, pero en realidad los intereses nacionales son los que explican. En el caso de Afganistán es un ejemplo claro que el problema no va a ser solamente afgano, es un problema de carácter regional. Y el problema regional, nosotros nos podemos fijar en este ámbito, que es el estrictamente geopolítico, pero pensemos que es un país de 38 millones de habitantes, cuya economía, en gran medida, deriva del apoyo exterior. Por lo tanto, sin tener un gobierno reconocido internacionalmente, con una población que tampoco puede movilizarse, no solamente porque de un lado no dejan salir, sino porque los estados limítrofes tampoco dejan entrar, ¿no? Entonces, antes que un problema geopolítico, hoy a corto plazo me parece que es un grave problema humanitario. Y eso es lo que deberíamos ver, ¿no? Más allá de las otras consideraciones que también tienen mucha validez, por supuesto, como el papel que se le encarga, que se le asigna a las mujeres, después de 20 años de estar sido expuestas a una vida distinta, pues ahora al parecer van a tener, no al parecer, sino que están regresando lamentablemente a visiones mucho más restrictivas en cuanto al rol de la mujer en la sociedad. Otra pregunta. Usted mencionó que la aparición de grupos extremistas coincidió con crisis internas, políticas, económicas y sociales de los distintos estados. ¿Piensa que sin crisis internas no existirían extremismos religiosos? ¿O la aparición de grupos extremistas son independientes al contexto sociopolítico de cada nación? Son fenómenos concurrentes. Esto es, los extremismos existen en toda sociedad. Ahora que estamos en un tiempo pandémico y que nos hemos acostumbrado a hablar de virus, diríamos esto, ¿no? Los virus están, ¿sí? Pero si uno está débil, es probable que uno se enferme, ¿no? Y eso le pasa a los estados, a las comunidades humanas, ¿no? Aquellos que tienen visiones disruptivas, en el sentido de que sean destructivas de la comunidad social, siempre existen, por factores económicos, por factores incluso psicológicos, por el factor que usted quiera, ¿no? Eso siempre existe. Ahora bien, cuando la comunidad tiene lazos fuertes y cuando el Estado brinda, por lo menos asegura que sus ciudadanos puedan acceder a los bienes sociales mínimos, pues estas son una especie es un ruido social, pero nunca es la primera voz, ¿no? Pero cuando el Estado no satisface, cuando el Estado pierde más que el Estado, antes que el Estado que no satisface, yo diría, cuando la comunidad política se rompen esos vínculos, donde las fuerzas que, digamos, centrípetas dan lugar a las fuerzas centrífugas, o al revés, las fuerzas centrífugas son más importantes que las centrífugas, pues ahí todos estos grupos que son minoritarios terminan luego teniendo lugar. Por tanto, son concurrentes. Las posiciones extremistas existen siempre, ¿sí? Existen siempre. Ahora bien, estas posiciones pueden tener un valor de primacía y una mayor importancia en tanto y en cuanto la comunidad pierda esa argamasa social que la une y el Estado no satisfaga las expectativas mínimas de esa comunidad. Otra pregunta. ¿Qué acciones están llevando a cabo
las autoridades de las distintas religiones de la región para ir tendiendo puentes de diálogo para beneficio de los individuos? A nivel específico no podría reseñarlas una por una, pero tal vez un ejemplo muy significativo lo tenemos en la zona de Irak que se llama la llanura de Nínive, que ha sido una de las zonas tal vez que más ha sufrido a este fenómeno Daesh, el terrorismo salafista jihadista del Estado Islámico, que ha dado lugar a lo que el Papa Francisco ha denominado, ¿no?, el ecumenismo de la sangre, ¿no? Porque cuando avanzaban no preguntaban a qué comunidad religiosa pertenecían en caso de las distintas comunidades eclesiales cristianas, sino que básicamente eran todos atacados como lo mismo. Y a la vez, en este caso que les decía, se están dando, desde mi punto de vista, las medidas que son las mejores. ¿Qué significa? Mire, un edificio se puede reconstruir relativamente rápido. Una carretera se puede reconstruir relativamente rápido. Pero la comunidad, la confianza de una comunidad, eso es algo que no se reconstruye tan rápido. Por lo tanto, todas aquellas iniciativas que más allá de las declaraciones, que son importantes porque muestran una voluntad política, pero que tiendan a la regeneración de vínculos sociales, son las que tienen mayores posibilidades de perdurar en el tiempo y de generar mejores consecuencias a nivel social. Porque lo que hay que reconstruir no son solamente las escuelas, los edificios, las carreteras, hay que reconstruir la confianza social, la idea de que se puede vivir juntos y que el otro no es mi enemigo potencial. Una idea tan básica como esa, ¿no?, de que los seres humanos, como decía Fulton Sheen, no somos islas, ¿no? No somos islas, y que nuestro bien particular no es lo único que importa sin la necesidad de vida de comunidad. Y por lo tanto, la comunidad, en términos políticos, que exceda también a las comunidades estrictamente religiosas, todo aquello que tienda a hacer básicamente a la reconstrucción de vínculos sociales, estoy seguro que será lo más importante. Y en este caso, en la llanura de Nínive, fíjense que es interesante porque la ayuda internacional llega, pero luego son los propios jefes, las comunidades, que toman decisiones en conjunto acerca de cuáles son los proyectos que deben implementarse en primer lugar. ¿En función de qué? ¿De los beneficios de la comunidad propia? No, en los beneficios de la comunidad toda. Y eso va generando una confianza que su reconstrucción creo que va a ser mucho más valiosa que simplemente que vaya alguien, reconstruya una carretera y se vaya, porque la desconfianza va a seguir existiendo y sin desconfianza no es vida social, ¿no? Si vemos al otro como un enemigo potencial, ¿qué vida social se puede hacer con eso? Ninguna. Y proprio en la senda que usted indicaba, yo quería preguntarle cómo juzga qué impacto puede tener en la vida social y política el último viaje de Papa Francisco en Irak. Es un viaje, yo diría que, como muchas de las cosas históricas, ¿no? Tal vez cuando uno está tan cerca no lo ven en perspectiva lo que puede significar. Pero el hecho que se pueda reunir con un jefe de una comunidad tan importante como la chiita, que pueda estar en el lugar donde no hacía menos de una década, era uno de los lugares más inestables, más violentos, más peligrosos del mundo, esto son dos cosas. En primer lugar, yo diría, es una señal de esperanza. En segundo lugar, visibiliza lo que ha sufrido esa comunidad. En tercer lugar, tiende puentes y muestra un camino. El camino no pasa por mayor encierro, el camino pasa por la apertura hacia los demás. Y en realidad también demuestra, y eso me parece que es algo muy relevante, que aún en esas comunidades, como en el caso de la chiita, que a veces los medios de comunicación nos tienden a presentar como si fueran unidades homogéneas, totalmente dispuestas a lo único, a la violencia, en todas las comunidades hay gente de buen corazón que está dispuesto y que entiende esto básico, ¿no? Que no puede haber desarrollo individual si no es un desarrollo comunitario. No puede haber desarrollo comunitario sin una cohesión social que vaya más allá de mi propia comunidad. En este sentido, creo que Papa Francisco, con una gran inteligencia, ha marcado esto, ¿no? Después nosotros será cuestión de leerlo y replicarlo.
pero en primer lugar me parece que esto marca eso, ¿no? Otra pregunta, más allá de que las potencias globales tengan sus intereses específicos en la región, ¿cómo cree que podrían aportar cierta ayuda para detener las migraciones, y yo añado persecuciones, masivas de cristianos? Ya que ciertamente son los cristianos los que hacen de puente entre Oriente y Occidente, como lo es en el caso del Líbano. Creo que ahí hay dos elementos que podríamos considerar. En primer lugar, creo que fue en 2018, Marco, que hicimos unas jornadas de diálogo entre el Islam en diciembre de 2018, si mal no recuerdo, o antes, en la UCA, y ahí una de las cosas que señalábamos era que precisamente las comunidades cristianas en Medio Oriente son el puente ideal, porque no solamente que son conciudadanos y que comparten la cultura con aquellos que no son cristianos en la región, sino que también tienen por su propia fe hermanos que están más allá de la región. Y por lo tanto, en este sentido, Ricardo, yo diría que son el puente del cual no hay que obviar. Hay que evitar cualquier situación de carácter paternalista, tratando de que le enseñe a las comunidades cómo vivir. Ellos saben muy bien cómo vivir, porque verdaderamente con los altos y bajos han coexistido en mucho tiempo, ¿no? Comparten la lengua, comparten, a nivel personal, yo viví un año en Egipto cuando estudiaba y puedo dar fe de que a pesar de las diferencias, muchos coptos tenían una vida que, con algunas veces problemas, por cierto, pero en realidad el mismo equipo de fútbol, las mismas expresiones, las mismas películas, es lo que amigos, por lo tanto eso es importante, ¿no? No evitar visiones paternalistas que dejen de lado a las comunidades que son el puente natural. Ese es el primer punto. Y en segundo lugar, con respecto al papel que pueden, digamos, desempeñar las grandes potencias en este sentido, yo diría que, no solo haciendo hincapié en esto, ¿no? Dejar de lado esta visión que toda solución debe llegar desde el exterior, ¿no? Es al revés, las soluciones nacen en estas sociedades en tanto y en cuanto se les brinde una especie de protección o de contexto para que esas decisiones y esos acuerdos a nivel social puedan luego expandirse, ¿no? Darle una especie de apoyo, pero no dirigirlo. Y en este sentido, me parece que cuando uno habla con miembros de estas comunidades en la región, todos coinciden exactamente en lo mismo. Ninguno quiere irse, ¿no? Esto es, y incluso hemos visto que mucha gente que ha emigrado, apenas la situación a veces ha mejorado, ha regresado. Pero por tanto, en ese sentido, no pasa por dar mayor cantidad de visas y más rápido. Sino porque la expatriación es algo que digamos que un dolor inherente al ser humano, ¿no? Entonces, irse por través de un hecho de fuerza, expulsado, ¿no? Piensen que ya desde los griegos, ¿no? El peor castigo que se le daba era echar a alguien, exiliar a alguien, ¿no? Por lo tanto, creo que ahí no pasa por dar más visas y más rápido, sino que pasa por proteger y dar cobertura y apoyar a los procesos de acuerdo social. Eso, ¿no? Y no pensar solo en cuánta gente se puede sacar del país, porque eso me parece que es un empobrecimiento social, ¿no? En muchos de los regímenes nacionalistas de estos países, en la década del 50, sobre todo después del establecimiento del Estado de Israel, llevaron adelante procesos de expulsión de las comunidades judías. Hoy, incluso en Irak, algunos líderes políticos han reconocido que en términos sociales fue un enorme retroceso, porque una parte integrante de la sociedad tuvo que salir. Ahora, probablemente, con la expulsión y la persecución a veces de estas minorías cristianas, pues nos encontremos de nuevo en un empobrecimiento de estas sociedades, ¿no? Esa visión homogénea, donde todos son iguales, donde nadie es distinto, no siempre es lo mejor, ¿no? Como decía alguien, no sé si ser todos iguales fuera lo mejor, lo más lindo para escuchar no sería una sinfonía, sino el sonido de una sirena. Y absolutamente todos iguales. Otra pregunta, antes también tú lo comentabas, hablando del Líbano, el modelo político libanés ha sido un modelo virtuoso, importante, quizá
tú puedes dar alguna clarificación su cómo está constituido. La pregunta es un poco, ¿todavía es un modelo que se puede nuevamente en manera más fortalecida actuar en la situación que está viviendo de instabilidad política en Líbano? ¿Y es un modelo que se puede exportar con debida distancia en otros países del Medio Oriente? ¿Cuál es tu opinión? Sí, el modelo libanés es un modelo que fue establecido en los años 30, básicamente por Francia, basado en una idea muy simple, ¿no? Las estructuras políticas del Estado deben reflejar la situación demográfica del mismo. Y por lo tanto, a los fines de asegurar un nivel de representatividad acorde al impacto relativo proporcional de cada una de estas comunidades, se estableció una división. El presidente es de una religión, el presidente del parlamento de otra, el primer ministro de otra, y así hay una especie de sectarización de la vida social. Eso puede ser, yo diría, muy cercano a la realidad, o era muy cercano a la realidad en los años 30, ¿no? Hoy, casi 100 años después, la sociedad y las comunidades fueron evolucionando. Ya los cristianos maronitas y las otras comunidades cristianas no representan el porcentaje que representaban en los años 30, los musulmanes chiitas probablemente no representan el sector que representaba en este momento, y por lo tanto hoy lo que tenemos es una foto, que es una foto de hace 80, 90 años, ya no es la foto de la propia sociedad libanesa. Entonces, en ese sentido, ahí vemos de nuevo, ¿no? Esto, ¿no? Donde la idea, las modificaciones sociales que no van acompañadas de modificaciones políticas, una excelente solución de hace 80 años hoy tal vez es un fruto de tensión, porque básicamente, hay que decirlo, uno de los problemas que ha tenido el Líbano en los últimos años es un problema de gobernabilidad, ¿no? En el sentido de cómo se sienten todas las comunidades que han sido enfatizadas en su proceso de, digamos, de sectarización, representadas. Cómo se sienten representadas, es un juego de no acabar nunca, porque es un continuo barajar y dar de nuevo, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que la sectarización extrema siempre es un problema, porque si uno le enfatiza a una persona durante décadas que su especificidad es la base de su identidad, ¿cómo luego hago para esa persona decirle que en realidad tiene que priorizar lo comunitario? Si yo le digo que mire, que su color de ojos o su religión es la base que lo diferencia de los que viven en la misma calle, y se lo enfatizo durante 80 años, ¿cómo después le digo que en realidad tiene que priorizar el bien común antes que el bien particular? Eso es lo mismo que se dio en Irak. Piensen que durante años, cuando los británicos llegaron a Irak, pusieron a 3 comunidades a vivir juntas y con una especie de mano de hierro. Los distintos gobiernos iraquíes, tanto desde la época monárquica como desde la época republicana, insistieron y enfatizaron por la fuerza de que todos eran iraquíes, ¿no? Después de los años 90 se enfatizó una y otra vez que las diferencias eran la base de la organización social. Ahora bien, ¿cómo ahora les decimos que en realidad son parte de la misma comunidad? Dividir una sociedad es facilísimo, o mejor dicho, es mucho más fácil que unirla. Y por lo tanto me parece que ahí siempre hay que tener un equilibrio. Una cosa es enfatizar las diferencias, pero que es nunca el énfasis en las diferencias o la particularización del bienestar de la comunidad pequeña, nunca tiene que ir de frente o chocar con el bienestar de la comunidad toda, el bien común, ¿no? Estamos en un ámbito donde me parece que son cosas que a veces nosotros hasta mismo hemos olvidado, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos del bien común? ¿No? ¿Cuánto aquello que vaya más allá de nuestro bien particular y de nuestro bien específico comunitario, pero que sin el cual no podemos existir? ¿No? Me parece que siempre hay que lograr un equilibrio, ¿no? Hay que garantizar los derechos de las comunidades, pero siempre teniendo como guía una especie de prueba de cálculo, ¿no? Cuando enfatizamos lo general por sobre lo individual, nos hemos ido a un extremo. Y cuando enfatizamos lo individual por sobre lo general, nos hemos ido al otro extremo. Gracias. Pienso con lo que decías recién, Paulo, ¿cuál es el principio unificador, por decirlo de alguna manera, de estos estados, ¿no? Porque es verdad, si acentúas lo religioso o las diferencias religiosas, las diferencias culturales, ¿cómo hacer para
para convivir todos, ¿no? Dentro de un mismo Estado. Quizás, a ver, yo lo pienso sobre todo en la Argentina también, ¿no? Yo sé que te estoy sacando del ámbito, pero digo, ¿cuál es el principio que nos unifica a todos cuando aquí hay tantos inmigrantes? Somos un país muy receptivo, también si bien hay una religión mayoritaria, pero somos abiertos a todas las religiones. ¿Cuál es ese principio que nos permite a nosotros decir, bueno, somos todos, tiramos todos para el mismo lado? Porque se me ocurre que es algo muy problemático justamente para soñar un futuro juntos, ¿no? Digo, lo pienso en la Argentina, pero lo pienso mucho más en Medio Oriente. Ricardo, yo creo que la pregunta es central, porque cuando uno ve lo que sucede, o mejor dicho, la única justificación de estudiar cosas que están alejadas a nuestra realidad no es una mera curiosidad académica, es porque uno trata de aprender de la experiencia ajena y uno trata de capitalizar los aciertos y los errores. Uno trata de entender a nosotros a través de entender a los otros. Por lo tanto, tu pregunta es totalmente pertinente, ¿no? Porque cuando uno ve al otro, te tiene que estar también pensando particularmente en uno. Y ahí yo te diría que hay una parte que siempre me ha parecido a mí que también es difícil, pero es necesaria, y es, no hay respuestas. Cada generación tiene que darse esa respuesta, ¿no? Y tiene que buscarla, ¿no? Porque si no, a veces el problema que tenemos es que damos una respuesta a alguien que no se hizo la pregunta. ¿No? Eso es lo peor, ¿no? Cuando nosotros vamos a clase y le decimos a los alumnos esto, y el alumno a veces ni siquiera se hizo la pregunta, con lo cual nuestra respuesta carece de valor en términos pedagógicos. Me parece que en ese sentido el esfuerzo que hay que hacer es esto, plantear esta pregunta que vos estás haciendo, Ricardo, es lo que tenemos que plantearnos. Es decir, ¿qué es lo que hace que querramos vivir juntos? ¿Cuál es nuestra argamasa social? Está claro, como decís vos, que no es el lugar donde vinieron los padres, los abuelos, los bisabuelos, que no a veces ni siquiera es la religión, que no es el equipo de fútbol, que no es la grieta política. ¿Cuál es la argamasa? Y esa es una respuesta que cada sociedad tiene que plantearse. Y tiene que hacer. Es una pregunta que tenemos que hacer y después tenemos que hacer el esfuerzo de dar una respuesta. Ese es el papel de los liderazgos. Los líderes políticos, no estamos yendo totalmente del tema, pero son los que establecen una idea de comunidad y logran que esa idea de comunidad sea replicada, aceptada por todos e incluso que estén dispuestos a hacer sacrificios para conseguirla. Este es el papel de un liderazgo político. El liderazgo político es eso, es plantear una idea, que esa idea se replique y que todos estén dispuestos a resignar a veces beneficios particulares en pos de la consecución de esa idea que se identifica como beneficio de todos, ¿no? Sin eso no hay liderazgo político, hay otra cosa, ¿no? Hay una administración, pero no hay política en sí. La política es la resignación de valores a toda la parte de la comunidad. Entonces, la pregunta que vos haces es la pregunta central de la ciencia política, ¿no? Si partemos de la base que ya nos enseñó Aristóteles, que vivir en comunidad es lo que nos planifica, ya está. Ahora bien, ¿cómo hacemos para actualizar, utilizando de nuevo el término aristotélico, cómo hacemos para actualizar esa potencialidad existente en cada generación? Y tenemos que hacerlo. Me parece que a veces estamos discutiendo cosas menores y no estamos discutiendo esos temas que son tan esenciales. Está silenciado, Marco. Otra pregunta que quizá está un po' fuori de tema. Yo te la propongo, tú verás cómo responder. ¿Qué papel tuvieron las iglesias, me imagino las iglesias orientales, en el conflicto de los Balcanes de los 90? No sé si... Ese no es mi tema. Mil disculpas, pero no es el tema mío. No estoy muy familiarizado con eso. Paulo, te hago otra pregunta. ¿Qué futuro hay para Israel en Medio Oriente si pareciera que no se termina de aceptar la presencia de un Estado? Pues yo diría que eso en realidad está modificándose, ¿no? Los acuerdos de Abraham, los acuerdos de Abraham, que han tenido lugar en el último año, pues marcan algo que era una realidad, ¿no? El Estado de Israel está ahí, el Estado de Israel no va a desaparecer por arte de magia.
su establecimiento puede haber generado graves conflictos, pero hoy es algo asentado, y por lo tanto lo que han hecho Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, con distintos niveles, porque algunos por primera vez reconocen, otra vez reconstruyen vínculos, otros los hacen públicos, cada uno es un caso particular, pero básicamente lo que están haciendo es reconocer una realidad, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido me parece un gran ejercicio político, porque no hay peor que hacer política sin un pie en la realidad, eso es ideología pura y dura, ¿no? La política se hace con un pie en la realidad, y por tanto me parece que avanzar hacia procesos de normalización en base al reconocimiento de la realidad es mejor. En este sentido, hay un tema un poco que precisamente estamos realizando, ahora hemos finalizado junto con otro profesor de nuestra universidad, con Ariel González, un proyecto de investigación que ha sido financiado por la Fundación Konrad Adenauer sobre el impacto que va a tener los acuerdos de Abraham en la política exterior argentina hacia la región. Desde nuestra perspectiva, básicamente lo que decimos es que este marco político, una de las mejores cosas que tiene es que abre la posibilidad de que existan vínculos humanos, porque no hay peor manera de identificar al otro si es a través de la falta de conocimiento, ¿no? Porque uno genera estereotipos, simplifica, ¿no? Por lo tanto, estos vínculos políticos van a comenzar por el turismo, por los intercambios educativos, por los intercambios económicos, y eso va a generar unas bases muy, muy significativas para el entendimiento futuro. Por lo tanto, lo que hacen los acuerdos es el reconocimiento de una realidad, abren las puertas para los intercambios de carácter más humano, tanto sea, ¿no?, en la parte desde lo lúdico y lo de entretenimiento, hasta lo cultural, hasta lo económico, y eso, cuando uno, digamos, conoce al otro y no la imagen que uno se construyó del otro, es un avance fundamental. Está silenciado, Marco. Pregunta que de alguna manera sintetiza o cuantomeno agrega algo al discurso que tú antes estabas haciendo sobre la convivencia. ¿En qué medida el actual diseño de los países en Medio Oriente, que justapone etnia, credos y cultura, explica la crisis e inestabilidad en la región? ¿Por qué esa riqueza no habilita a pensar Estado multicultural y multireligioso en convivencia pacífica? Estoy totalmente de acuerdo con la pregunta y hacia dónde el que la hace apunta la respuesta, porque es así. La crisis no viene de las bases multiculturales. No se piensen, no sé, en Suiza, un estado más multicultural que Suiza, en el sentido de con varias lenguas oficiales, varias religiones. Pues eso, digamos, el multiculturalismo, para decirlo de esa manera, no es un prerequisito para una situación conflictiva. Ni la unidad en términos sociales, culturales, lingüísticos, religiosos, es un prerequisito para la estabilidad y el crecimiento. Lo que tiene que ver es en otra cosa, ¿no? Es una cosa pública que funciona. En este sentido, el Medio Oriente, lamentablemente lo que hemos visto en la segunda parte del siglo XX, para ubicarlo en lo que son la conformación de los estados modernos de la región, hemos visto muy pocos estados que funcionan, en el sentido de que puedan brindar bienes sociales a las comunidades, ¿no? Y por lo tanto, esa falta de funcionamiento, la generación digamos, de estructuras sociales que trabajan de manera paralela al Estado, porque el Estado o no alcanza, o no llega, digamos, o directamente lo mira para otro lado, es lo que ha generado muchos de estos conflictos, ¿no? Entonces, a mí me parece que el multiculturalismo, como no es un prerequisito para el conflicto, ni mucho menos, tenemos que construir unidades políticas que luego den resultado y den respuesta a las necesidades de la población. Gracias, Pablo. Pablo Blanco, si querés comentar algo. La verdad, agradecer, súper interesante la charla que estuvimos escuchando.
Y me acordaba una frase que decía el Papa Francisco cuando era Bergoglio, que decía que la Argentina es el único país donde Palestina e Israel se cruzan en la avenida y en la calle, ¿no? Pero bueno, en esto, y lo decía justamente en ocasión del diálogo interreligioso, ¿no? Pero me parece una linda metáfora de que, bueno, que la convivencia social y religiosa es posible, ¿no? En sociedades integradas, plurales y diversas. Solo esa reflexión. Después tenemos algunos avisos, pero eso me parece que viene después. Marco está silenciado. Otra pregunta, pero pienso que hemos agotado, cuanto menos hemos clarificado muchos aspectos y agradecemos muchísimo Paolo Botta por la claridad de la exposición y por la respuesta que nos han ayudado a no solo a profundizar, sino que a investigar en el futuro. Esperemos también que algunos estudiantes que han asistido al encuentro tengan también el estímulo para conocer más, porque me parece que el tema de las iglesias orientales, de estos grupos cristianos, como antes hablaba Paulo, son también una preocupación importante también para nosotros que vivimos en un país lejano geográficamente, pero sabemos que el cristianismo, como decía al comienzo, es la cuna, son religiones, son originarias, y esto siempre es importante, una atención, un recuerdo, una memoria, sobre todo en situaciones como la que están viviendo, de gran sufrimiento. Gracias nuevamente a Paulo. Por favor, Sí, muchas gracias a ustedes. también te quería agradecer, Paulo, la verdad que fue muy claro. A mí, como te hacía alguna pregunta, me lleva mucho a pensar la realidad argentina. Y más en estas últimas semanas que también, cuando recién leía la pregunta sobre Israel, el Estado de Israel, enseguida me viene a la cabeza todo el conflicto con nuestros pueblos originarios y el tema del territorial y el tema de cómo, cómo se da el encuentro entre dos culturas. Y ellos dicen somos argentinos con otra cultura, los grupos que están detrás. Bueno, nada, me llevo en realidad un lindo lío como para tratar de rearmar en mi cabeza y tratar de aclarar algunas ideas. Así que te agradezco un montón porque me ayuda muchísimo a entender lo que pasa en nuestro país. Por favor, muchas gracias a todos ustedes, un gusto participar y es un tema muy relevante, es un tema muy relevante no solamente por el político, también desde el punto de vista religioso, y como Universidad Católica que lo estemos tratando me parece que es significativo desde el lugar que le asignamos. Muchas gracias. Pablo Blanco, ¿querés ir cerrando? Que ya estamos sobre la hora. Sí, bueno, ahora sí, me sumo a los agradecimientos al doctor Botta, al profesor Marco Galo, director de la Cátedra Pontificia, a todos los que nos están siguiendo, la gran cantidad de personas que nos están siguiendo por nuestro canal de YouTube en los diversos puntos del país y de Latinoamérica, no solo por seguirnos, sino por participar, por acercarnos sus preguntas, por dar la posibilidad de poder escuchar y generar este diálogo tan rico y tan edificante sobre temas tan complejos y multicausales, como nos explicó el doctor Botta. Quisiera aprovechar también y contarles cómo continúa este ciclo y otras actividades que también el Instituto de Cultura está organizando. Recordando también que esta charla queda grabada, así que la podemos escuchar muchas veces, la podemos difundir y compartir. Va a estar disponible ya en nuestro canal de YouTube, que es uca.edu.ar/IQvivo, y también va a estar disponible en la página web del ICU, que es uca.edu.ar/ICU, y en el canal oficial de la UCA, que es UCA-ARG. Entonces, tal cual lo prometido, este ciclo que ya va por su segundo año de Iglesias Orientales continuará el próximo 15 de noviembre. Será el momento de la presentación de la Iglesia Ucraniana en Argentina. Nos acompañará Monseñor Daniel Koselinsky Neto,
eparca de su iglesia. Y finalmente, el 13 de diciembre, esperamos que pueda ser, Monseñor Leónidas Soldatov, que por razones de fuerza mayor hoy no pudo hacerse presente, nos acompañará para dar cierre a este ciclo tan lindo y tan edificante. Él es eparca de la Iglesia Ortodoxa Rusa para Argentina y Sudamérica y representa a la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú. Pero, entre tanto, vamos a tener antes del 15 de noviembre y después del 15 de noviembre 2 oportunidades para también adentrarnos en otras realidades. El 5 de noviembre los invitamos a un seminario que va a estar a cargo del licenciado Ricardo Albelda, director de nuestro instituto y secretario académico de la Facultad de Teología, sobre el misterio de la muerte, el mal y la esperanza. El principal objetivo de este curso que inicia el 5 de noviembre y al cual ya se pueden inscribir, están los enlaces de inscripción en nuestra página, será profundizar en la permanente búsqueda de plenitud del hombre, su relación con lo inevitable de la experiencia del mal, pero desde una perspectiva cristiana, ¿no? Y además, a lo largo del seminario se abordará un interrogante o estas preguntas arquetípicas que nos suele siempre compartir Ricardo. Por ejemplo, si es posible mantener la esperanza de Dios frente a las dificultades y desafíos que nos plantea la vida, ¿no? Algo particularmente actual si tenemos en cuenta el contexto de la pandemia y de la pospandemia. Y el 18 de noviembre, después de la presencia del eparca de la Iglesia ucraniana, tendremos el último encuentro de espiritualidades contemporáneas. Vendrá en ese momento a presentarse el movimiento de la palabra de Dios y con eso cerrar el ciclo. Así que bueno, de todo queríamos dejar de hacerles esta invitación y de compartir lo que nos queda de acá hasta fin de año, que es mucho, lindo y variado. Así que bueno, nuevamente muchas gracias, especialmente a nuestros invitados, a la Cátedra Pontificia, promotora de este ciclo, y bueno, y a todos los que están allí del otro lado. Podemos saludar si quieren.